últimas ramas de la axila, aquí en la otra rayita, cambia de nombre y de aquí para abajo se llama arteria humeral. Entonces, nace en las subclavias del lado derecho del tronco brachiocefálico, del lado izquierdo directamente de la aorta. Se llama así hasta el borde de la primera costilla. De ahí cambia de nombre por arteria axilar. Y de ahí se extiende y cambia de nombre en el borde inferior del redondo mayor o del pectoral mayor. Y de ahí para abajo se llama ya humeral. A ver, y tal Mireya, lee, está en la letra muy chiquita, voy a agrandar la imagen. Lee las arterias y venas de la extremidad superior del brazo y del antebrazo. La arteria axilar se continúa con la arteria humeral o branquial a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor, la cual da las siguientes ramas. Arteria braquial profunda, que acompaña al nervio radial hacia el canal de torsión del húmero en su cara posterior, continuando su trayecto juntos. La arteria braquial corre por la cara interna del brazo junto con las venas braquiales y el nervio mediano para llegar al pliegue del codo y dividirse en dos ramas, la radial y la cubital. Las arterias radial y cubital a nivel de las manos forman arcos arteriales, superficiales y profundos, en la cara palmar y en la dorsal, de donde salen ramas para cada dedo. La circulación de retorno se realiza mediante venas superficiales y profundas. Las venas superficiales son la cefálica y la basílica, que a nivel del pliegue del codo reciben cada una las ramas de bifurcación de la mediana en mediana cefálica y mediana basílica. Continúan por los brazos. Síguele. Entonces, Continúan por los. en el antebrazo son tres: la cefálica, la mediana y la basílica. La mediana se divide aquí en forma de M y da la arteria basílica y la arteria cefálica, que van a desembocar aquí a la axilar, a la vena axilar. Síguele. Continúan por los brazos hasta desembocar en las venas axilares. Las venas profundas cubital y radial son dobles en relación con las arterias y se originan en los arcos venosos palmares y acompañan en sentido inverso a las arterias radial y cubital. La cubital y radial se unen en el codo y forman las venas braquiales, que reciben la sangre de los brazos. De la parte posterior emerge la braquial posterior o radial que se une a la braquial. La braquial profunda se une a la braquial y forman la axilar que se continuará con las venas subclavias. Las venas subclavias van a juntarse y van a formar los troncos brachiocefálicos y que se unen y dan la vena cava superior. El drenaje linfático. La linfa los ganglios están repartidos por todas partes del cuerpo y aquí son importantes los de la axila por las metástasis. Sobre todo metástasis que van de la mama hacia la axila y de ahí se pueden ir al cerebro o a alguna otra parte y provocar una difusión del cáncer. A ver, María Fernanda, lee el drenaje linfático. Drenaje linfático. El drenaje linfático recoge la linfa de piel y tejidos de las manos, antebrazo y brazo. Ascienden acompañando a las venas. Tienen un primer relevo en ganglios linfáticos a nivel de los codos, a nivel de la epitroclea. Ascienden por los brazos hasta alcanzar los ganglios linfáticos de las axilas, tanto a los apicales como a los deltopectorales. Existen 5 grupos de ganglios en las axilas: pectoral, subescapular, humeral, central y apical, de donde drenan hacia los ganglios centrales en la base de la axila para después desembocar a los troncos linfáticos subclavios y claviculares, que al unirse con los troncos mediastínicos
y yugulares desembocarán en la gran vena linfática derecha o en el conducto torácico del lado izquierdo. Este es el conducto torácico del lado izquierdo. Se va subiendo aquí. Esta es la gran vena linfática del lado derecho. Que recoge la gran vena linfática, recoge la linfa del tórax, de la axila y del brazo derecho, del cuello y de la cara del lado derecho. Esto va a desembocar a la gran vena linfática. Y el conducto torácico, que es este, recoge trae la linfa desde los pies de ambas extremidades inferiores, de la ingle, del abdomen, y aquí se colecta en esta cisterna que se llama cisterna de Beckett, de donde nace el conducto torácico que va por el lado izquierdo del tórax, recogiendo la linfa del tórax, del miembro superior, de las axilas, del cuello y de la cara del lado derecho, para desembocar del lado izquierdo y del lado derecho en las subclavias. Vamos a repasar el plexo braquial. Recordemos que se forma de las raíces C5, C6, que forman el tronco primario, T7, que forma el segundo tronco primario, C8 y T1, que forman el tercer tronco primario. De ahí se van a unir y salen ramas posteriores y ramas anteriores. Las ramas anteriores y posteriores van a unirse luego la parte de en medio con la de arriba y forman el tronco lateral. Y la parte de abajo sigue sola y forma el tronco medial. Del tronco lateral, las ramas terminales son el nervio músculo cutáneo, también llamado músculo perforante de Casserius, y sale la rama externa del nervio mediano. Esas dos ramas, el músculo perforante de Casserius o músculo cutáneo y la rama externa del mediano. De la parte inferior, o sea, de la parte del tercer tronco primario, que no se unió con ni el segundo ni con el tercero, sale la parte inferior del mediano, sale el nervio cubital y las dos ramas superficiales para el brazo y para la pierna, la braquial cutánea interna y la braquial cutánea externa, para el brazo y para el antebrazo, para la piel. Y luego en medio dan todas las ramas para los músculos del cuello, para los subclavios, para los infrayudeos, para los suprayudeos, para todos los músculos que ya vimos del cuello, y cada músculo tiene su arteria y cada arteria lleva el mismo nombre del músculo. Bien, a ver Camacho, lee el plexo braquial. El plexo braquial se forma por las comunicaciones que se establecen entre las ramas anteriores de los nervios espinales de C5 a T1. No es infrecuente que también reciban comunicaciones de C4, 2/3 de los pacientes, y T2, 1/3 de los pacientes. Las ramas anteriores de los nervios espinales pasan por detrás de la arteria vertebral y se dirigen horizontal y lateralmente por la superficie superior de las apófisis transversas. Luego convergen formando tres troncos situados entre los músculos escalenos anterior y medio, que son en los tres troncos primarios superior, C5, C6, medio, C7 e inferior, C8 a T1. Cada uno de los troncos se dividen en divisiones anteriores y posteriores. En términos generales, las anteriores para los músculos flexores y las posteriores para los músculos extensores. Las divisiones anteriores se unen y se dividen formando el fascículo lateral y el fascículo medial. Las ramas terminales del fascículo lateral dan las ramas músculo-cutánea y la porción lateral del mediano. Del fascículo medial sale la porción medial del mediano, el cubital, el cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo. Las tres divisiones posteriores se unen para formar el fascículo posterior, tronco secundario posterior. Dan origen a los nervios axilar y radial. Las ramas colaterales de las divisiones anteriores son para los músculos del hombro, subclavio, subescapular superior, subescapular inferior, pectoral medial, pectoral lateral, toracodorsal. Entonces ahí tenemos cómo se forma el plexo.
C5 con C6 forman el primer tronco primario. C7 no se une con ninguno, forman el segundo tronco primario. C8 con T1 forman el tercer tronco primario. De aquí parten ramas anteriores, son las moradas, y ramas posteriores. Las anteriores dan el músculo cutáneo y la rama externa del mediano. De la parte inferior sale la parte interna del mediano, el cubital y las dos chiquitas para la piel del brazo y del antebrazo, braquial cutáneo interno y braquial cutáneo externo. Son las ramas cutáneas para el brazo y el antebrazo. Y aquí salen todas las ramas para los músculos del cuello, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, escalenus, todas las ramas para los músculos del cuello. De todas las ramas dan una rama para el torácico largo, también esta rama que es común, que lleva fibras de todos los nervios. A ver, Jimena, Guadalupe, lee el plexo braquial. Plexo braquial. Está formado por las raíces anteriores de los nervios cervicales C5, C6, C7, C8 y la primera dorsal T1. Se unen C5 y C6 y forman el tronco primario superior. La C7 el tronco primario medio y la C8 y T1 el tronco primario inferior. En su porción inicial, las raíces C5, C6 y C7 dan la rama torácica larga. La raíz C5 da una rama para el frénico. Cada tronco se divide en ramas anteriores y posteriores. Las anteriores superior y media forman la división lateral y la primaria inferior la división medial. De esta porción van a salir ramas colaterales. La división lateral de las ramas terminales, músculo cutáneo y la raíz lateral del mediano. La división medial de las ramas, medial del mediano, cubital, cutáneo medial del antebrazo y cutáneo medial del brazo. Las ramas colaterales de la porción medial son el pecto medial, subclavio, subescapular superior, subescapular inferior, pectoral lateral, toracodorsal. Las tres divisiones primarias posteriores se unen para formar el fascículo posterior, tronco secundario posterior, el cual da origen a los nervios axilar y radial. Aquí vemos de la disección de las relaciones en el brazo. El nervio mediano va junto con la arteria humeral, junto con las dos venas que siempre en los brazos y en las piernas, las arterias van acompañadas de dos venas y forman el paquete neurovascular del brazo, la arteria humeral, el nervio mediano y las dos venas satélites de las arterias. Aquí están las ramas para los músculos, para el braquial, para el bíceps, para el coracobraquial. Es el bíceps insertado en el tubérculo anterior de la tibia. Abajo el braquial anterior que se inserta en la apófisis coronoides. Arriba el braquial anterior se inserta en la cara anterior e inferior del húmero y el bíceps lo hace en dos tendones. Uno en el borde superior de la cavidad glenoidea y la otra en la apófisis coracoides junto con el coracobraquial. Los dermatomas C5, C6, C7, T1, T2 son para ver cuando hay una hipoestesia o algún trastorno, ver la sensibilidad, cómo se afecta y saber a qué nervio corresponde. Las lesiones de la mano, ya habíamos dicho, la mano engarra, una lesión del cubital, del cubital, sí,
la mano del predicador, mano con el dedo índice apuntando hacia el público y bendiciéndolos, mano del predicador. Y la mano péndula, lesión del radial. Es todo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Algo que quieran leer de nuevo?